¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Rivera, pertenezco a Operación Omega y en esta oportunidad tenemos el agrado de estar con nuestro amigo Marcelo Segovia. Él es teólogo y los hemos invitado para exponer una gran información que se ha censurado en bastantes medios radiales y televisivos. También quería comunicar que tanto Operación Omega, en conjunto con La Voz que Clama en el Desierto, que pertenece al mismo Marcelo Segovia, son organismos totalmente serios y totalmente abiertos al debate. Te presento, Marcelo, para que puedas poner tu perfil a la gente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marcelo Segovia. Para mí es un placer que Proyecto Omega haya determinado invitar a este servidor con el fin de poder conversar, compartir, dialogar, debatir respecto de estos temas teológicos que muchas veces son tabú dentro de las distintas denominaciones religiosas y que por algún motivo misterioso que vamos a ir revelando y develando en estos pequeños capítulos que gentilmente Raúl ha dispuesto, este aparataje tecnológico que felicito yo a Proyecto Omega por eso, vamos a ir develando un sinnúmero de cosas que van a ser muy interesantes para el oyente, para el auditor, para el espectador. Muchas gracias por invitarme una vez más, Raúl. Una de las preguntas más inquietantes que tenemos, Marcelo, es acerca de la Biblia. Hay muchas tergiversaciones y una de las preguntas, dentro de las primeras que queremos hacer dentro de una gran cadena de entrevistas que vamos a realizar en conjunto contigo, Marcelo, ¿es la Biblia que estamos usando la inerrante palabra de Dios? Wow, sí, tremenda pregunta, Raúl. Bueno, precisamente, la Biblia que usted tiene en su velador, en su casa, la que compra en algún mall, en alguna tienda, ¿es la inerrante palabra de Dios? Sin duda que no, Raúl. La Biblia tiene muchos errores y obviamente sus innumerables versiones. Te explico un poco. La Biblia más usada en Latinoamérica es la versión Reina Valera, generalmente la de 1860, 1960. La versión Valera originalmente no se llamaba Reina Valera. Hasta hace muy poco, principio de los 40, se empezó a llamar y ya a definir como tal. Pero originalmente es un trabajo de un señor llamado Erasmo de Rotterdam, que usted lo puede encontrar en la historia. Erasmo trabajó mucho tiempo en un desarrollo a través del texto recepto, tomando del siglo XII para crear, ¿no es cierto?, esta transliteración que con los siglos 1569, 1603, 1605, Casiano Reina y Cipriano Valera hacen trabajos y ensayos sobre la misma, que han sido reconocidos, ¿no es cierto?, con los años como la famosa versión Reina Valera. Lo singular de esto es que hoy en día las Sociedades Bíblicas Unidas no publican los prólogos oficiales. Yo me pregunto, Raúl, ¿por qué no publican los prólogos oficiales de la versión Valera? Además, Erasmo trabaja sobre textos del siglo XII, sabiendo que la humanidad dispone en los códices sinaítico, elefantino, alejandrino, dispone de escritos cercanos al primer y segundo siglo, donde lógicamente no han sido intervenidos por la erudición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, precisando siglo III, siglo IV, siglo V, en que le han hecho modificaciones terribles a esa versión, cambiando nombres, interpolando textos, agregando y modificando a voluntad y a destajo lo que ha sido reconocido históricamente como la palabra del Altísimo. Ejemplo, la introducción del libro de Lucas. Los textos más cercanos al original no contienen la introducción del texto de Lucas. El código lucano no tiene esa introducción que se conoce en la Reina Valera. Marcos, por ejemplo, en el evangelio más antiguo que existe a disposición de la humanidad, Marcos capítulo 1 capítulo 16 del verso 9 al 20, no es palabra de Dios. Se le dio una terminación al libro de Marcos con el fin de que escrituralmente fuera como más bonito, como literariamente mejor acabado. Pero, ¿cuántos sermones no se han hecho, Raúl, con el capítulo 16 de Marcos, de los versos 9 al 20, como si fuera la palabra de Dios? La gran comisión del libro de Mateo,
Mateo capítulo 29, versos 18-19. Id y predicar el Evangelio a todas las naciones, enseñándose que guarden todas las cosas, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existen los textos originales. Jesús jamás dio una comisión para bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya había una intencionalidad del romanismo hacia el siglo IV de insertar el dogma de la Trinidad, y eso se plasma en el texto, y el texto en el futuro no resiste un análisis teológico pensando en ese bautismo que las iglesias que se dicen hoy en día cristianas y hasta incluso protestantes copian sencillamente de Roma. Ellas no han elaborado nada, son sencillamente una singular y vil copia y un colgandijo de la iglesia romana. Sencillamente es así. Una de las siguientes preguntas que sin duda ha causado bastante en revuelo, Marcelo, es acerca de la Iglesia Católica, la base misma de la Iglesia de Roma. Y la siguiente pregunta que se han hecho bastantes personas es: ¿la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo? Y si no es esta Iglesia, ¿cuál es la verdadera? La Iglesia de Cristo, la eclesía, el campamento, el remanente, la manada pequeña, como quiera que se llame, no está distinguida en los textos originales con un título, con un logo. Ninguna denominación actual de corte religioso que tenga personalidad jurídica, específicamente yo me encuentro en Chile, Latinoamérica es muy similar, se puede arrogar catolicidad alguna. Me refiero a catolicidad en el sentido de universalidad. No me estoy refiriendo al título que arrogantemente la Iglesia de Roma se autodefinió a sí misma como católica. No tiene ningún permiso ni de parte de las escrituras antiguas, ni mucho menos de parte de un concilio que le haya dicho que debe llamarse católica, sino que la catolicidad no se adquiere por un mero título. Las iglesias hoy en día que dicen ser la Iglesia de Cristo no tienen ninguna base escritural para decir que son tal. La teología, el sentido del hoste, el sentido teológico y el desarrollo histórico no le permiten a ninguna denominación, y menos a la Iglesia de Roma, que sufre un cisma el año 1050, donde se parte en dos el romanismo,